Trópicos, por Mariana Moncayo Ríos y Juan Sebastián Delgado. Trópicos hídricos, bosques inundados, turberas y ambientes acuáticos. Briófitos de ambientes acuáticos. Los briófitos acuáticos crecen en hábitats periódicamente inundados, tales como lechos de ríos, pantanos y cascadas. Los briófitos que permanentemente están sumergidos son raros. Se encuentran generalmente en zonas templadas y árticas. Los hábitats tropicales de tierras bajas son especialmente difíciles para las briófitas, debido a que los briófitas están continuamente hidratadas y continúan respirando incluso cuando las temperaturas son altas. Esto da como resultado una pérdida neta de carbono dado la respiración, puesto que ésta excede la fotosíntesis que se genera, especialmente en condiciones de poca luz. Por esto tienden a estar en zonas de baja temperatura, es decir, a unas grandes altitudes. Los briófitos reofíticos viven en aguas donde las corrientes fluyen rápidamente y generalmente presentan un desarrollo pleurocarpo. Vamos a ver. Granstein y sus colegas en 2004 encontraron una hepática reofítica de la lista roja, Colura y Rorata, en dos afluentes del río Pastaza en Ecuador, y el río Topó vive periódicamente sumergida en Cupea bambonácea, un subarbusto adjunto al agua torrencial, junto con especies raras tales como Myricolaepsis, Legeunea y Cematophyllum. En elevaciones más altas se encuentran briófitos reófitos en rocas como Tambrium ellipticum, y también se encuentran en rampas de madera dura o expuestas a raíces de árbol, tales como Calympheres tahitenses y Sclerohypum litorales, en ramas de arbustos reofíticos. Se ha observado que por encima de la zona de inundación carecen de briófitos reofíticos. Granstein y colegas en 2007 describieron una nueva hepática reófita, Legeunea topoensis, en los Andes de Ecuador y el sur de Brasil. Además, que encontraron una relación entre Fosombronia josti-texana y Grite, la cual se ubica en piedra caliza. Estas especies pueden experimentar grandes inundaciones que parecen aniquilar toda la población, pero luego de un tiempo estas especies regresan regenerándose a partir de los vértices restantes de las plantas. Además, son transportados por las corrientes por segmentos. Okira y colegas en 1998 reportaron Platymium torrenticula, la cual se presenta solo en una cascada de la región subtropical de Tenerife. Además, Cololegeunea storentaria de Ecuador es una especie que a la vez de reófita es epífita. Según los ejemplos anteriores, se observa que estas especies frecuentan ambientes restrictivos. Pero, ¿por qué sucede esto? Granstein lo atribuye a la morfología inusual que presentan las especies en los ríos, debido a la especialización y aislamiento del hábitat. La rareza y las nuevas especies son probablemente producto del aislamiento entre las cimas de las montañas, con hábitats inadecuados en medio de ellas que generan una especialización. Este estudio evidenció que la riqueza y composición de las briófitas ribereñas fue afectada fuertemente por las condiciones ambientales, tales como geomorfológicas e hidrológicas, las propiedades físicas y químicas de las corrientes de agua. También en las regiones bajas se observó la disminución de la riqueza y, en el caso contrario, aumentó a mayores alturas, el cual está directamente correlacionado con la temperatura, por lo cual los autores sugieren que estas comunidades de briófitas ribereñas pueden ser sensibles al calentamiento global. Briófitos en lagos. Como el hábitat reófito, los lagos andinos por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar de gran altitud se encuentran aislados de las otras montañas alrededor por hábitats inhóspitos, y como solo son transportadas por fragmentos generan un aislamiento efectivo. La mayoría pueden crecer en condiciones de humedad, solo pocas tienen que permanecer estrictamente dentro del agua, como Blindia gastreni, que se encuentra sola en un estanque pequeño, y Gasternia andicola, que se ha encontrado solo una vez en un lago seco, ambas en el páramo de Sumapaz. En 7 lagos de páramo del volcán Chiles, las especies de musgos eran la vegetación más abundantes, con 71,4% entre los lagos y una frecuencia del 70% entre los transectos, con profundidades superiores a 100 metros.
En el lago Titicaca de Pranocladus longifolius es otro musgo de aguas profundas, alcanzando profundidades de hasta 29 metros, donde domina una de las zonas sumergidas del lago. Bosques inundados. Los bosques inundados se clasifican en aquellos que se inundan con agua salada, como los manglares y las llanuras, y con agua dulce, como los bosques de Várzea estacional a lo largo del río Amazonas, que se constituyen por aguas fangosas ricas en sedimentos minerales, e Igapó alrededor de lagos compuesto de aguas negras y claras ricas en materiales orgánicos, en donde la inundación puede ser periódica o permanente. Cuando es permanente, los niveles de agua fluctúan. Barcea e Igapó cubren el 2% o más de la Amazonía brasileña. Son distintos en su composición, ya que solo comparten 26 de 96 especies de árboles y lianas. Barcea posee más nutrientes en el suelo, mayor disponibilidad de luz y mayor perturbación natural, lo que puede explicar la diversidad de plantas. Cerqueira y colegas en 2017 estudiaron briófitas epífitas en Virola surinamensis, en donde encontraron mayor riqueza con 44 especies en Igapó y 38 en Barcea. No influyeron los periodos lluviosos y secos, y la reproducción sexual predominó sobre la sexual. En 2016 se estudiaron 6 especies, de las cuales 2 especies fueron asociadas con el tipo de bosque y 2 con la temporada de inundación, donde identificaron 54 briófitos con 502 ejemplares. También se identificaron las comunidades de briófitas con un total de 118 especies, en su mayoría que se adhieren a la corteza con 101 especies, y se encontró que la familia predominante con 63 especies era la familia Legeunaceae y entre los musgos Calimperaceae con 8 especies. Vamos a ver los bosques de llanuras aluviales y manglares. Estos son pobres en especies y bastante uniformes. En los manglares de Tailandia hay alrededor de 40 especies de árboles de manglares y solo 10 poseen briófitas epífitas. Tahitón en 1984 encontró 5 especies de musgos y 21 hepáticas de Rhizophyra apiculata. Fue el forófito con mayor riqueza de briófitos con 23 especies, y se encontró mayor cantidad de especímenes de hepáticas con 89 de 111 que corresponden a 21 especies, y menor cantidad de musgo con 22 especímenes de 111 correspondientes a 5 especies de musgos. Los briófitos más comunes en el este y el oeste de los manglares fueron Frulania melleniana, Acrolegeuna fertilis, Cheilogeunea intertexta y Lophogeunea subfusca. En los manglares orientales el musgo Calympheres tenerum también es común, mientras que en los manglares occidentales Calympheres erosem. Se evaluó la biomasa y nutrientes en un bosque de planicie aluvial, encontrando estos niveles de nutrientes por hectárea de biomasa. Los niveles de nutrientes para briófitos en el suelo fueron en su mayoría nitrógeno, hierro y aluminio. Estas acumulaciones son iguales al de la arena fija, lo que sugiere una acumulación pasiva. En las laderas de cauces y de árboles, la acumulación de biomasa y nutrientes fue mayor que en otros microhábitats, lo que indica que los briófitos inundables sirven como filtros bióticos de aguas inundadas, ayudando a la retención de nutrientes en estos hábitats. Aún faltan muchos estudios ecológicos por investigar. Por último, el ambiente birridal es un área pequeña y restringida de lagos poco profundos o charcos donde el agua está estancada, es negra y transparente. En esta hábitat tropical no es recurrente encontrar briófitos. Turberas. Las turberas tropicales son humedales ácidos en donde se acumula materia orgánica, se ubican solo en grandes altitudes y generalmente se presentan briófitos como sphagnum. El sphagnum es prevaleciente en las turberas del sur de Ecuador, el cual es similar al de las turbas del hemisferio norte basado en los niveles de pH, conductividad y consideraciones minerales. Se encuentran Sphagnum magellanicum, Resercum, santojosephensis y Dediculatum. En la cordillera oriental, Cleve describió que los hábitats de Sphagnum se ubican en función de las filtraciones húmedas, orillas de lagos de turba, esteros flotantes y valles glaciales pantanosos, entre los 3.600 y 3.800 metros sobre el nivel del mar. Además, se presenta la familia Juncaceae, que brinda características similares como la formación de cojines en los Andes altos y se restringe a áreas con drenaje pobre y balance hídrico positivo. Se concluyó que los cojines de la familia Juncaceae eran capaces de reducir las emisiones de metano en la escala de un ecosistema por medio del suelo, mientras que los especies de Sphagnum liberan metano. Los Sphagnum en Costa Rica son similares a los de América del Norte a pesar de las diferencias geográficas. En Costa Rica, Magellanicum y Sparsum poseen un nicho amplio y los acompaña santojosephensis, que es común pero con un nicho estrecho. Además se presenta en otro nicho acorde con las condiciones de América del Sur, como lo es Sphagnum platyphyllum. En Bolivia se determinó que los hábitats de páramo y bosques lluviosos son hombrotróficos,
En estos se ubican sphagnum de especies de Ecuador y Costa Rica, tales como estas. En los cojines fangosos del páramo hay diferentes dominios. Dos son dominados por traqueófitas, en donde se encuentra Camphilus reflexitus. Otros dos dominados por musgos tales como Sphagnum sparsum, Breutelia, Campylopus cuspidatus y la hepática Lophonardia laxifolia, acompañada de la traqueófita Chordateria sericanta. El quinto tipo es por Sphagnum cyclophyllum y el sexto por vegetación acuática de Equisetum bogotensis y algas. Además, es clave resaltar que la deficiencia de oxígeno y el pH ácido fomentan la retención de esporas viables de Sphagnum y su germinación, por lo que se infiere su amplia distribución. Xerofíticas. El hábitat sérico hace referencia a un ambiente extremadamente seco, carente de corrientes húmedas, lluvias y de agua en general. Israel es un claro ejemplo de la importancia del clima y la disponibilidad del agua, siendo de clima mediterráneo norte y extremadamente seco al sur. Aquí la distribución de los briófitos es muy dependiente del clima, de la disponibilidad de agua, de la altitud, de la presencia de otras plantas y de algún tipo de protección como grietas o coberturas. Israel es uno de los sitios más secos del Mediterráneo, lo que se refleja en la baja riqueza de especies de hepáticas. Las especies de la zona árida son capaces de crecer en condiciones menos severas, teniendo una amplia distribución geográfica, mientras que las especies mediterráneas están ausentes en la zona árida. Para sobrevivir en hábitats con largos periodos de sequía interrumpidos por cortos periodos húmedos, los briófitos deben ser capaces de recuperarse rápidamente de un largo periodo de secación para realizar fotosíntesis y respiración. Por ejemplo, Polymelanodon no resiste la desecación. Humalotecium aureum realiza una lenta recuperación de la desecación y no es tan resistente a la misma. Mientras que en Didymophylax la clorofila está lista para realizar fotosíntesis sin síntesis adicional de la misma. Frey en 1986 notó el gran porcentaje de especies endémicas en la parte sudoeste de Asia, incluyendo tórula, capaz de reanudar la respiración y la fotosíntesis rápidamente, y Targionia, encontrada en las paredes verticales de un acantilado volcánico. En Kenia se han reportado comunidades de briófitas de tierras áridas, conviviendo diferentes especies asociadas entre sí, como es el caso de Mania capensis acompañada de Exomoteca pustulosa. Las sabanas o praderas tropicales son un tipo de bioma característico en el que el dosel arbóreo es escaso, ya sea por la poca cantidad de árboles o porque los mismos son pequeños o de porte arbustivo. Normalmente son zonas secas con características combinadas de bosques y praderas, ya que usualmente esta es una zona de transición entre las selvas y los semidesiertos. Las sabanas están presentes en diferentes continentes, por lo que los briófitos se valen de las características propias del hábitat para sobrevivir y adaptarse. Oyechiku y Egunyomi exploraron la sabana sudoccidental de Nigeria. Encontraron que en la zona seca los musgos son mucho más comunes que los antóceros, ya que la sequía es desfavorable para estos últimos. Sin embargo, la corteza de los árboles provee alguna protección para algunos de los briófitos, permitiéndoles vivir. En zonas donde los árboles ejercen cierta protección, los briófitos pueden llegar a cubrir la corteza hasta los 3 metros de altura. Algunos de estos briófitos se encuentran distribuidos a alturas específicas como Iopila y Erytrodontium, pero también encontramos especies generalistas como Tuidium. Silvia Bonfim recolectó briófitos en el municipio de Caxias, en el estado de Maranhão, en Brasil, la cual es un área constituida mayoritariamente por sabana. Ella y su equipo identificaron 175 muestras de briófitos en 12 familias, agrupadas en 17 géneros y 23 especies. Cematopilum subsimplex y Taxitelium planum fueron encontrados creciendo sobre las cortezas de los árboles. Gottsberger y Morawetz, en su estudio sobre epífitas de la sabana amazónica de Brasil, encontraron que líquenes y briófitos poseen una relación de sucesión con sus árboles hospederos. Los líquenes son dominantes en árboles jóvenes, disminuyendo en árboles más viejos, mientras que los briófitos empiezan a ser abundantes en estos, aparentemente suprimiendo los líquenes. Makinde y Odu, en 1994, observaron el ciclo reproductivo de 4 especies de briófitos: Archidium, Prium coronatum, Physidens minutifolius y Trachycarpidium tisserandi, en las que predomina la reproducción sexual. Encontraron que el protonema y los gametofitos se producen en los meses de marzo y abril, mientras que el desarrollo de la gametangia hasta la dispersión de esporas ocurre en los meses de septiembre a octubre, ocurriendo con la temporada de lluvias.
En todas las especies ocurre un corto periodo de tiempo entre la formación de órganos sexuales y la dehiscencia de la cápsula. La longevidad de las esporas ayudan a solucionar el problema al que se enfrentan estos briófitos para reproducirse en un ambiente tan desafiante. Egun Niemi en 1979 experimentó con la viabilidad de las esporas de 20 especies de musgos tropicales. Solo 7 germinaron después de 2 años y solo 4 especies alcanzaron como mucho el 50% de la germinación. El congelamiento por una semana fue perjudicial para todas. During y Moyo examinaron el banco de diásporas en una sabana en Zimbabue, donde determinaron al menos 2 antóceros, 10 hepáticas y 22 musgos que emergieron de las muestras de suelo. Una gran ventaja para esas diásporas es que son capaces de sobrevivir sobre el suelo cuando está ardiendo. Desiertos tropicales. Ubicados en la franja ecuatorial del planeta, se encuentran bajo el efecto de los vientos alisios que impiden la formación de una cobertura de nubes y maximizan la radiación solar sobre el suelo. El desierto del Sahara, ubicado al norte de África, alcanza temperaturas de hasta 57 grados centígrados, y aunque el ambiente es nada amable para las plantas, estas pueden ocurrir en estas condiciones. OSHA en 1977 reportó 3.000 taxas de musgo en la subsahara africana, de los cuales el 77% fueron considerados endémicos en ese momento a raíz de los pocos biólogos que habían explorado los terrenos africanos. El musgo Crocidium laevipilum se encuentra en condiciones semidesérticas en Kenia, asociado con muchas especies séricas, mientras que Didymodon revolutus crece en las laderas volcánicas. Se encontró que ambas especies poseen yemas axilares y rizoidales, en contraste con las encontradas en el continente americano, las cuales solo poseen yemas axilares. Pox, en 2007, en Túnez, encontró que Tortula atrovirensis posee una comunidad dominante al límite del desierto del Sahara. Allí, solo las puntas de las plantas y el ápice de los puntos capilares, cuando estos están presentes, se encuentran extendidos sobre la arena. Estos puntos capilares ayudan a la planta a protegerse de la radiación ultravioleta y a retener humedad. También encontró que las laderas orientadas hacia el norte proveen suficiente protección para albergar a Bryum fungi. Las hepáticas talosas en estas áreas de desierto y semidesierto son pequeñas y prácticamente invisibles durante la temporada seca, reapareciendo con la temporada de lluvia. Esta habilidad es común en la familia Rixiaceae. Los musgos xerofíticos usualmente poseen filidios crispados, retorcidos, con márgenes enrolladas o recurvadas. Kirchner en el 2000 describió briófitos de la península arábiga y Socotra, de los cuales una gran parte es desierto. La flora briológica es característica de la península de influencia monzónica, encontrando un antócero, 50 hepáticas y 173 musgos, mientras que en la región árida dominan especies de la familia Potiaceae, muy tolerantes a la sequía y recurren a la dormancia en esta época. Kirchner, en 2003, condujo a un análisis fitosociológico de la asociación de varias briófitas. Esta asociación ocurre típicamente en suelos poco profundos que se encuentran sobre yacimientos de roca volcánica. La estrategia de este grupo de briófitos se encuentra en la producción de esporas de gran tamaño dispersadas a una corta distancia, manteniendo una diáspora que asegura la presencia de las hepáticas. Pueden permanecer en dormancia hasta la llegada de la temporada monzónica.